Buenos días, grupo. Vamos a iniciar. El día de hoy hubo un problema con la cámara, el audio, parece que está bien. Vamos a checarlo. Cualquier situación, por favor, lo revisamos en tiempo y forma. Y bueno, vamos a iniciar. Este siguiente tema, ciencias biológicas y el desarrollo de la personalidad. Dentro de esta situación de la personalidad, tenemos tres factores: biológicos, psicológicos y sociales. Los que no nos interesan son en este momento son los biológicos, aunque después vamos a ver el funcionamiento tanto de los psicológicos como los sociales. Es la parte que ya vamos o hemos conocido, ¿sí? Muy independientemente ya de lo que se va desarrollando la psicología por parte de las conductas y en lo social cuando interactuamos con otras personas. Eh, Hablar de la personalidad, tenemos en este caso a Eysenck, que afirmó que los tres factores de la personalidad tienen fuertes determinantes biológicos, aproximadamente unas tres cuartas partes, y solo la cuarta parte depende del entorno, ¿sí? Y de los aspectos psicológicos y obviamente sociales. Los antecedentes de estos factores son genéticos y biológicos, mientras que las consecuencias incluyen por una parte rasgos como sensibilidad, memoria, etc., y por otra conductas sociales como la creatividad, criminalidad, conducta sexual, las psicopatologías, etc. Vemos que ahí se incluyen los otros dos factores, los factores psicológicos y los factores sociales. Eh, la influencia, ¿sí? Dentro de estos factores, ¿sí? Que van afectando el desarrollo de la personalidad. La personalidad se desarrolla por una combinación de factores biológicos y ambientales. El temperamento es la parte innata de la personalidad. El temperamento consiste en el patrón individual de actividades respuestas a estímulos, susceptibles a los estímulos emocionales y al estado de ánimo general. ¿Sí? Y ya en la clase anterior ya habíamos comentado de estos dos aspectos, que justamente en el factor biológico son de gran importancia y por eso se retoman. También se habló de la herencia, parece tener una fuerte influencia en funciones fisiológicas como el sueño, el nivel de excitabilidad y la alimentación, entre varios. El desarrollo biológico de una persona involucra factores orgánicos, eh, en este caso es la herencia, el proceso de maduración, la influencia hormonal del sistema nervioso, determina una personalidad específica. ¿Qué cosa es lo que heredamos muchas veces? ¿No? Eh, Cuatro elementos importantes: ¿sí? La apariencia física, ¿sí? Con respecto a la madre, al padre, a los abuelos. Esta misma inteligencia que desarrollan nuestros familiares cercanos, obviamente la raza, pero pues aquí hablamos ya de una mezcolanza, pues, de razas, y obviamente ese temperamento, ¿sí? Básico, ¿sí? Para el desarrollo de nosotros como seres humanos. El punto de la herencia es algo importante, ¿sí? Dice, dos acercamientos teóricos, la genética de la conducta y biología evolutiva, buscan estudiar cómo la personalidad puede ser biológicamente heredada. Así pues, la genética de la conducta
se concentra en estudiar si patrones conductuales característicos se encuentran codificados dentro de los genes y son heredados entre familiares. Por otro lado, la biología evolutiva explica cómo los patrones de conducta típicos del ser humano se originan ante el valor que han tenido para la supervivencia en la historia de la especie. Y aquí podemos ejemplificar, ¿no? Muchas conductas que reproducimos en ocasiones que son propias de la mamá, el papá, abuelos, inclusive bisabuelos. Hemos tenido la fortuna de tenerlos y por eso es importante hablar de esta herencia. Eh, Dice la tarea, la orientación, perdón, a la tarea, tiempo de atención que te pone a una tarea y objeto, u objeto, y también la timidez, se refleja en la frecuencia cardíaca, tensión muscular y los niveles hormonales, perdón, están incluidos biológicamente, ¿sí? Eh, por ser el origen de cada uno de nosotros como seres humanos, el aspecto biológico de vida, ¿sí? Nacer, ¿sí? Eh, Actuar instintivamente en esos primeros minutos de vida, ¿sí? Movimientos, ¿sí? Activación de los sentidos, ¿sí? Entonces, hablamos de esta situación biológica. Nos dice, sin embargo, el ser humano no actúa únicamente influido biológicamente. El ambiente social, que es la familia, la escuela, grupo de amigos, sociedad y sus experiencias individuales, influyen en la personalidad. En varias ocasiones una tendencia biológica no se manifiesta al no darse las condiciones ambientales óptimas, ¿sí? En un espacio, ¿no? Frío, ¿sí? Estas personas que viven en Alaska, ¿sí? Obviamente las condiciones ambientales no son las óptimas, ¿sí? Sin embargo, hay un desarrollo biológico, ¿sí? Pero las conductas que observamos son mínimas, ¿sí? Como de supervivencia solamente, no de evolución. No se crean grandes ciudades, ¿no? Todas estas personas, ¿no? Este, que viven en esos ambientes, ¿no? Este, Ambientes no tan óptimos, ¿sí? Sin embargo, nos seguimos desarrollando y podemos generar una personalidad con características mínimas, pero se pueden desarrollar. Ya en ambientes óptimos, ya vemos que se van a desarrollar más personalidades, incluyendo las negativas. Dice, evidentemente, la causación biológica de la personalidad no queda restringida al estudio de las neuronas cerebrales. La investigación se ha acercado al análisis del efecto causado por sustancias tóxicas, en este caso las drogas, en las células nerviosas y sus consecuentes repercusiones comportamentales, ¿sí? Una cosa es desarrollar nuestra personalidad normal, aún y teniendo algunas herencias, ¿sí? Y tratarlas oportunamente, a utilizar estas sustancias tóxicas y obviamente dañar el desarrollo de nuestras personalidades. Asimismo, también se ha estudiado la presencia de ciertas hormonas simpáticas y sexuales principalmente en el torrente sanguíneo y su posterior influencia en el sistema nervioso y de aquí a su expresión comportamental. Situaciones hormonales normales, ¿sí? Eh, por ahí vemos, ¿no? Aunque no se case uno, ya siendo mayores, desarrollamos esa actividad sexual, ¿sí? Si hay cierto anulación de nuestro desarrollo sexual, esto genera también ciertas características de nuestra personalidad. Al día de hoy podemos dar una explicación más lógica
a todos estos eventos, ¿no? Todo lo que está sucediendo en este ser humano, en nosotros como ser humano y el desarrollo de nuestra personalidad, obviamente. Una pregunta, sí, en cuanto a la actividad, ¿cómo se ha desarrollado tu personalidad a partir de los factores biológicos, psicológicos y sociales? Una pequeña investigación que vamos a realizar y que nos va a dejar que nos va a permitir entender mejor, ¿no? A partir de las experiencias que hasta el día de hoy tenemos. Pero vamos a realizar una pequeña investigación, ya no tanto en factores biológicos, sino en psicológicos y sociales, aunque más adelante los vamos a y bueno, requerimos de un antecedente histórico. De eso se habla el siguiente punto, de acuerdo a nuestro programa, la perspectiva histórica de la personalidad. Origen de la palabra personalidad viene de la palabra latina personal, que inicialmente significaba máscara teatral. Luego su significado fue extendiéndose al papel que desempeñaba el actor y más aún a las características individuales del mismo. Posteriormente este término se fue asociando cada vez más con la esencia misma de la persona, con sus características particulares, con sus rasgos, hasta llegar a ser como hoy en día la consideramos, un constructor teórico que trata de explicar el comportamiento del hombre. ¿Sí? Esto nos habla de la antigüedad, sin embargo, actualmente ya podemos darnos cuenta que a partir del origen de la palabra, ¿sí? Estamos en ese proceso, ¿no? Construir teóricamente, ¿sí? Y tratar de explicar el por qué los diferentes comportamientos. Sin embargo, en función al enfoque teórico de estudio, la personalidad ha sido definida de muchas formas. Obviamente porque la psicología se encargó de estar observando, ¿sí?, personas, a los individuos, que obviamente hablan de sus comportamientos, ¿sí? Factores, ¿no?, que intervienen en el desarrollo de estos comportamientos. Nos dice, en el siglo I, Cicerón le dio 4 significados o sentidos al término prosopón o personalidad. Primeramente dijo, es una imagen que ofrecemos ante lo demás, no como somos en realidad, sino cierta apariencia. ¿Por qué? Pues porque nosotros, ¿sí?, no terminamos muchas veces de conocernos. Por eso no podemos muchas veces decir, mi personalidad es esta al 100%. Hay influencias que pueden ir también modificando, cambiando, mejorando o empeorando, ¿no?, personalidades. En dos, papel que se tiene en la obra o en los distintos personajes. Por ahí una vez hablábamos, ¿no?, de que utilizamos diferentes máscaras, ¿sí? Y es una parte, digamos, normal, entre comillas, ¿sí? Eh, que el ser humano eh, lleva, lleva un aspecto práctico, ¿sí? Eh, También nos habla de que es sinónimo de prestigio y dignidad. Ambos dicen relación con la consideración pública, el rol social, ¿sí? No era la misma la imagen, ¿no?, de los reyes, ¿sí?, de los gobernantes, con las demás personas, ¿no?, de acuerdo a esas clases sociales. Y por último, la interacción de las cualidades propias del individuo en la acción, ¿sí? Esa personalidad o las diferentes personalidades con las que estamos interactuando. Vemos luego, ¿no?, que no nos cuesta entablar comunicación con ciertas personas y con otras sí. Y ese es el resultado muchas veces del tipo de personalidad que utilizamos, ¿sí?, o todas esas personas con las que interactuamos, ¿sí? Además sería aburridísimo, ¿no?,
una sola personalidad. Afortunadamente, tenemos estas personalidades, estas máscaras, ¿no? Se comentaba en aquella época con los griegos principalmente. Eh, Aquí mismo dice el estudio de la personalidad se puede remontar alrededor de un siglo antes de Cristo, lo que hemos mencionado hace ratito. Desde entonces los griegos se interesaron por personificar diferentes papeles en el drama de dicha cultura, para lo que las personas utilizaban máscaras que cubrían sus rostros. De esta manera les era posible representar distintos estilos de vida diferentes a los propios sin dejar de ser ellos mismos. Es decir, asumir diferentes personalidades dentro de una misma persona, por lo cual el concepto personalidad se origina del término persona. Entonces aquí hay algo que utilizan ellos, una manera de diversión, de educar, ¿no? Por valores, antivalores, estas obras de teatro, y que obviamente pues, se representan con varios personajes o varias personalidades. Nos dice, años más tarde, Cicerón eh, definió el término personalidad enfocándose desde cuatro diferentes significados. La forma en cómo un individuo aparece frente a las demás personas, pues, inclusive o se incluye, ¿no? Nuestro semblante, nuestro rostro. El papel que una persona desempeña en la vida, o en este caso, los diferentes papeles que vamos a ir desempeñando. No dudo que hay personas que están muy limitadas dentro de esa personalidad, pero nosotros generamos, ¿no? varias personalidades o el uso de varias máscaras. Eh, un conjunto de cualidades que comprenden al individuo. ¿Sí? Esas cualidades, esas maneras de ser, de actuar, ¿sí? Que marcan la diferencia. Podemos tener ciertas similitudes, ¿sí? Pero son, no son iguales, son parecidas. Tienen cierto parecido solamente. Y último, como sinónimo de prestigio y dignidad, mediante el cual se asignaba el término persona de acuerdo con el nivel social al que se perteneciera. Hay una evolución, obviamente. Sabemos que se crean las clases sociales, pero muchas veces gente de clase baja puede subir al siguiente nivel, a una clase media, e inclusive a una clase alta. ¿Sí? Entonces, hemos evolucionado. ¿Sí? Anteriormente, en la antigüedad, pues sí, las clases sociales eran súper restringidas. De hecho, al principio, esa clase alta y esa clase baja, ¿sí? Después ya aparece la clase media y seguimos hablando de esas personalidades o de las distintas personalidades. Los cuatro significados que históricamente se han dado al concepto de personalidad están relacionados en gran medida con lo anterior, ya que se relacionan con las características de personalidad que se puede evidenciar en una persona debido a que en un comienzo se parte de la observación, es decir, la parte externa o superficial de un individuo, ¿sí? O máscara, hasta llegar a tener la capacidad de identificar las características internas del otro. Aquí es donde utilizamos la observación. Sin embargo, hoy en día la psicología y la psiquiatría utiliza diferentes estrategias, ¿sí? Test, muchas herramientas, para darnos cuenta realmente de por qué esa parte interna, ese inconsciente, ¿sí? Ese que muchas veces genera, ¿sí? Y exteriorizamos diferentes maneras de actuar. Siguiendo con la época clásica, se dio un auge en la cantidad de significados del concepto de personalidad. Uno de estos conceptos está adherido a la Santísima Trinidad.
entendido como algo sustancial y no asumido, es decir, que no se construye, sino que se encuentra en sí mismo, hace parte de su esencia. Y es por eso que tratamos de explicar, ¿sí?, el porqué de las cosas o de lo que sucede. Y obviamente nuestra forma de actuar, ¿no? Esto de la Santísima Trinidad juega un papel dentro de lo que es la religión, pero acuérdense que la filosofía eh, echó, echó abajo muchas situaciones que llegábamos a aceptar eh, solamente porque se imponía, no se podía cuestionar, solamente aceptábamos. Y gracias a la psicología empezamos a generar otras ciencias, el método científico obviamente, que nos va a llevar a entender mejor, ¿sí?, y a tener respuestas más válidas de lo que nos ocurre y dentro de ese interactuar con otras personas, con el medio donde nos desarrollamos, tener mejores respuestas. Por otra parte, en la filosofía medieval se fue perfilando el concepto y de igual manera se involucraron de manera novedosa aspectos éticos y distintivos de ¿sí? La ética ya había aparecido, pero se va fortaleciendo, se va innovando, ¿sí? Y bueno, pues es para beneficio, aunque en ocasiones también perjudicable, lo que permitió incluir una mayor cantidad de elementos característicos de la persona y no solo aspectos generales, ¿sí? Generalizar. ¿Sí? Se abre el panorama y no solamente hablamos de ciertos tipos o cuatro o cinco tipos de personalidad básicas y no hay más. No, se abre el panorama y empezamos a aprender y a conocer diferentes tipos, ¿sí?, o una cantidad impresionante de tipos de personalidades. De acuerdo con lo anterior, los primeros teólogos relacionaron los términos persona y esencia para dar origen al término de personalidad, con el que se define a la persona como una sustancia individual, racional y natural, ¿sí? Acuérdense que la teología trata de explicar, ¿sí?, ya con más bases, y obviamente interviene la filosofía, ¿sí?, para entender mejor esta situación de las religiones. Es ahora cuando se incluye el atributo de la racionalidad, dando a su origen a un gran ramillete de definiciones filosóficas, ¿sí? Ese aspecto racional, en diferencia de los demás animales irracionales, al principio tuvo un desarrollo muy lento y mucha gente se aprovechó de esas situaciones. Llegan los griegos, se crea la filosofía, empezamos a tener ya una mayor capacidad, ¿no?, en cuanto a razonar y ser personas más lógicas en cuanto a nuestro pensamiento. Adicionalmente, en el campo legal también se ha presentado gran atención a este concepto, puesto que no se consideraba persona a alguien que fuera esclavo. Es decir, se conocía su existencia, pero ésta no tenía dignidad y autoridad sobre sí misma. A este planteamiento le surgieron varias contradicciones, pues los cristianos moralistas insistían que todo hombre era una persona, independientemente de sus oficios, cualidades o actitudes. Pero esto sucede al inicio, ¿sí? Eh, se va modificando y hoy en día hablamos de que todos tenemos el término libertad, por eso se habla de los valores. Entonces, eh, todos somos libres, ¿sí? Pero en aquel momento, bueno, el pobre esclavo, ¿no? O sea, todo el día trabajando, descansar, es mal alimentado, ¿sí? Y entra en un círculo vicioso de actividades.
no tiene voz y voto, ¿no? Entonces su personalidad eh, demasiado restringida. Afortunadamente, pues llega el campo legal y hay una mejora. Actualmente seguimos sin embargo, en el ámbito social se puede decir que la personalidad es el resultado o reflejo de un sinnúmero de características pertenecientes a la base social en la cual se encuentra inmersa una persona, puesto que todo lo que ocurre en el contexto puede afectar o beneficiar a esta. Además, la personalidad se puede configurar a partir de las exigencias, demandas y estímulos que ponen a prueba sus características individuales que le permiten desempeñarse en la comunidad. Y hablamos de ese desarrollo, crecimiento, empoderamiento, ¿sí? Donde ojalá y todos, ¿no? Siguiésemos estudiando, adquiriendo conocimientos, ¿sí? Eh, pero desgraciadamente, pues, ya hace rato se menciona a la observación como un elemento súper importante para darnos cuenta de esta personalidad, la trascendencia que deben tener en los seres humanos. Pero bueno, todavía vemos que muchas veces nos seguimos preparando y no forzosamente ir a la escuela, ¿no? Simplemente adquirir ese buen hábito de la lectura, ¿sí? Seguir leyendo, seguir ¿sí? Aunque ya no de manera formal. Y eso va enriqueciendo nuestra personalidad. Sin embargo, bueno, hay gente que cae en esa monotonía. Y podemos, como lo decían los griegos, ¿no? Solamente representar ciertos personajes. Sin embargo, podemos desarrollar X cantidad, ¿sí? De personalidades. Tener cuidado porque sí hay situaciones negativas, por eso se habla de algún tipo de problema, ¿sí? Y que genere una personalidad. Pero vamos enfocándonos nosotros más en esos aspectos positivos en cada uno de nosotros principalmente, ¿no? Cómo nos vamos desarrollando. Eh, por último, una pregunta de cómo evoluciona la personalidad. El carácter se va desarrollando a través de la vida del ser humano cuando ha conformado un conjunto de situaciones neuropsíquicas de las actividades y actitudes que resultan de una progresiva adaptación o regulación del temperamento a las condiciones del ambiente social, ¿sí? Esa adaptación, ¿sí? Obviamente la importancia de seguir estudiando, preparándonos. De manera experimental podemos ir adquiriendo también conocimientos y dentro de esas condiciones que el ambiente social me permita. Por ahí teníamos un artículo, eh, una comunidad que este, para mandar a sus pequeños, a sus nuevas generaciones, para seguir estudiando, tienen que trasladarse y es 4 horas de camino para cubrir lo que sería la secundaria. ¿Sí? Ahí en su comunidad tienen la primaria. Y ya si quieren otros niveles, ya tienen que ir a las ciudades propiamente dichas. Esto sucede en África. Sin embargo, bueno, vamos viendo que a mucha gente se le dificulta, ¿sí? Pero bueno, es seguir buscando y lograr esos apoyos para que esta macro sociedad a nivel mundial, ¿sí? eh, desarrolle adecuada. Pero bueno, eso lo vemos cuestionando, ¿no? Principalmente en las asesorías. Próximo viernes y próximo sábado. Okay. Y por último, cerramos con la actividad. ¿Cómo se ha desarrollado tu personalidad hasta el día de hoy?
¿sí? A partir de lo que estamos comentando, la clase anterior, la clase de hoy, ¿sí? Ya tenemos información que nos permite empezar y hacer un cuestionamiento más lógico acerca de lo que ocurre en nuestra personalidad. ¿Sí? Por mi parte sería todo. Cualquier situación, por favor, lo, lo checamos acá en las asesorías. Este próximo viernes, por ahí les diga. Y checa los horarios porque parece que va a haber ya más personas ahorita. Entonces, lo checo y ya el próximo viernes o sábado nos estaremos escuchando. Les agradezco su presencia el día de hoy y estamos en contacto. Que estén bien, gracias. Eli,